Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar sobre la nueva serie original de Netflix, dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por Evan Peters. Y así es, estoy hablando de nada más y nada menos que Dahmer. Estoy muy emocionada de traerles por fin mi opinión de esta serie porque creo que hay demasiadas cosas que decir. Quiero darles mi opinión, sí, pero también hacer una especie de análisis de algunos puntos que me parecieron bastante interesantes que aborda esta serie. Y también, ¿por qué no? Pues poner a forma de debate o de reflexión a algunos precisamente de estos puntos que toca la historia. Entonces, pues como sabrán, esta serie es biográfica, nos cuenta la vida de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos seriales más populares de la historia, se podría decir, ¿no? Más famosos, no por buenas razones, pero más famoso, sino porque impactó a toda una nación con la clase de crímenes tan atroces que cometió en su vida. 15 chicos son los que fueron víctimas de este asesino. Y esta serie, pues como lo decía, tiene una intención biográfica, pero también tiene una interpretación bastante interesante a los hechos, donde hace también mucho hincapié al contexto sociopolítico de la época, críticas también interesantes hacia el mismo sistema policial, entonces más o menos hacia eso vamos. Esta serie está muy bien hecha por varias razones, entre ellas que investiga muy bien los hechos y detalles de hecho bastante importantes en la vida de Jeffrey Dahmer, y que se nota que es una serie muy bien investigada, muy bien sustentada. Hay toda una investigación donde reconstruyen muy bien todos estos escenarios, lo que sucedió en la vida de Jeffrey Dahmer, y esto lo sé porque la verdad soy una persona a la que le gusta mucho investigar sobre el tema, sobre todo el tema de los asesinos seriales, no como una fascinación, sino más bien como un objeto de investigación, del por qué, del cómo, del qué demonios había en la mente de estos sujetos para hacer esto, o qué pasaba en su vida que los hacía obrar de cierta manera, ¿no? Entonces, siendo yo una persona que ya tenía contexto, amplio contexto de lo que había sucedido en su vida, puedo decir que esta es una serie en la que abarca hasta de verdad el más mínimo detalle de lo que sucedió, y todo el tiempo está dándole al espectador una descripción visual de lo que pasa, sucesos determinantes en su vida como que lo abandonó su mamá, la relación que tenía con su papá, que de hecho le hace descubrir su interés por abrir animales. También nos cuenta mucho acerca de los diferentes sitios en los que vivió Jeffrey Dahmer, el cual fue su primer víctima, cómo los elegía, etcétera, etcétera. Muchos detalles que por más son escalofriantes. Y el de ya haberse creado una rutina para operar, ¿no? O sea, primero los drogaba, los dejaba inconscientes y luego ya procedía a hacer actos totalmente horribles y abismales. Pero bueno, lo que voy es que la serie tiene un muy buen aborde de estos hechos, pasando justo por estos momentos tan densos y horribles, pero también pasando por otros aspectos de su vida, ¿no? Como ya se mencionaba, la relación con sus padres, incluso con su abuela, cómo era su comportamiento en la escuela, incluso cuando era más pequeño, también pasando un poco por sus problemas que tenía con el alcohol y las muchas veces que evadió a la policía, las muchas oportunidades que también tuvieron de atraparlo, pero pues simplemente se salió con la suya. Hay que recordar que la serie en ningún momento busca justificar, que esto es bien importante y más cuando se hacen este tipo de series o películas biográficas con este tipo de personas muy específico, que la diferencia con un documental, bueno, sería obviamente que esto está actuado, quienes son actores los que en una narrativa audiovisual te están contando lo que sucedió, pero sí siento que dejan muy claro el no solo demostrar el monstruo que era, sino el daño que iba causando a su alrededor, a veces sin siquiera saberlo, ¿no? Como está por ejemplo el hecho de las familias de las víctimas, en su familia, en un país que quedó bastante conmocionado, ¿no? Ante saber esta serie de hechos, y también nos da una visión introspectiva hacia el comportamiento de Dahmer. No busca explicar el
por qué hacía lo que hacía, porque incluso hasta el final de la serie nos ponen una frase así literalmente que dice: tal vez nunca sabremos la verdad del por qué hizo lo que hizo, nunca vamos a poder entenderlo, y eso es muy cierto, pero la serie hace un ejercicio muy interesante de perspectiva que hace que de verdad uno como espectador se sienta horrorizado a esta mirada un tanto más íntima, donde solo a veces somos nosotros con él, ¿no? Y es escalofriante y causa hasta mero terror el hecho de siquiera imaginarlo. Y por supuesto el hecho de que todo el tiempo esta serie nos esté dando un retrato muy fiel a la vida de Jeffrey Dahmer y nos sumerja en un entorno perturbador, abrumador, escalofriante. Todo esto se lo debemos principalmente a Ryan Murphy, al cual ya hemos mencionado algunas veces aquí en el canal. Y es que de verdad la capacidad que Ryan Murphy tiene para crear producciones increíbles y mantenernos en ambientaciones perfectamente bien elaboradas, bien logradas, es simplemente magnífico el cómo puede meternos en un momento tan específico de alguna época, en este caso como lo fue pues la vida de Jeffrey Dahmer, revivir a este personaje, sus recuerdos, sus archivos, cómo logra crear estos escenarios, la información que hay de él y traérnoslo hasta nuestros ojos, pues ahora sí como si estuviéramos literal viendo su vida. No diría que desde sus ojos, porque creo que la serie en ningún momento nos sitúa en sus ojos, pero sí en los de distintos personajes. Incluso nosotros también como espectadores jugamos un papel muy importante aquí, ya más aparte diría yo de la narrativa, más bien como para reflexionar capítulo tras capítulo y sí llevarnos una sensación bastante desagradable, ¿no? Que eso es algo que logra hacer mucho Ryan Murphy en todas sus producciones televisivas, contar historias que precisamente muevan algo en el espectador. Y es que por supuesto es muy versátil, tenemos producciones muy diferentes de Ryan Murphy, pero cuando yo supe de esta serie a mí me hizo mucho sentido que él fuera el encargado de traer esta historia, porque por supuesto que es un genio del terror y suspenso moderno con cosas como American Horror Story, pero también tenemos cosas como las que ha hecho con American Crime Story. Entonces sí me pareció el indicado para justo poder captar toda esta esencia de la vida de Jeffrey Dahmer y bueno, toda también esta especie de terror que en mi opinión yo creo que es el más real. Bien dicen que hay que temerle más a los vivos que a los muertos, entonces por eso Ryan Murphy me parece mejor que nadie la persona indicada para traer este proyecto. Pero también todos los aplausos se los lleva el gran y magnífico Evan Peters, por supuesto que sí, que es un actorazo y que por supuesto ya sabrán que también ha protagonizado varios otros proyectos de Ryan Murphy. Ya llevan tiempo trabajando y la verdad se nota mucho que Evan sabe mucho el estilo de dirección de Ryan Murphy y se apodera una vez más de la tarea, yo creo que esta vez para nada fácil, de entrar a los zapatos de este personaje, que de hecho Evan Peters dijo que se planteó y se cuestionó mucho la idea de interpretar a este personaje, porque en particular sí siento que implica cierto reto, ha de ser muy difícil emocional y mentalmente interpretar a este asesino que cometió crímenes horribles y que dañó la vida de muchas personas en la vida real. Entonces la actuación de Evan Peters de verdad es magistral, es muy bien acertada, se nota que hay una completa dominación y estudio del personaje en lo que son los movimientos, en el habla, en cómo se expresa, cómo se mueve, en hasta el más mínimo detalle lo entrega todo. Y esa es en parte también la gran razón de por qué esta serie me pareció tan increíble y le está pareciendo tan increíble a mucha gente, porque hace un gran retrato de los hechos, de los acontecimientos, de su vida, y él porque logra también crear un ambiente acorde sí a la época, pero también hacia una atmósfera sombría, con su diseño de producción, su música, su utilería, sus escenografías, sus vestuarios y por supuesto la dirección, la producción y las actuaciones, que claro, Evan Peters destaca, pero todos en realidad lo hacen excelente. Los chicos que interpretan a las víctimas también tenían un reto muy difícil y también yo creo que alguien que destaca en el reparto es Niecy Nash como la vecina de Jeffrey Dahmer, que también es una parte muy importante, al menos
menos aquí en la historia que decidieron contar. Y al menos a ella y a Evan Peters ya los veo teniendo su nominación bastante merecida en los próximos Emmys. Antes de pasar a hablar sobre algunos capítulos o temas en específico, me gustaría hablar de la comparación que puede llegar a surgir con la película My Friend Dahmer, la película del 2017 que me parece es la representación más reciente que hemos tenido de este personaje en el cine, porque pues anteriormente hubo también otras cintas, pero esta es la más reciente antes de la serie y es la que ha vuelto a estar también más en conversación y es inevitable que las comparaciones surjan. Esta película sí tiene mucho su diferencia con la serie, sobre todo porque esta es una adaptación del libro de Derf Backderf, que fue en su tiempo un amigo de Jeffrey Dahmer, y en el libro describe desde su perspectiva lo que él percibía en Dahmer, su comportamiento, su temperamento, sus conductas. Una película que de hecho puede servir de referencia para entrar más en contexto antes de ver la serie, con el origen de Jeffrey Dahmer, con conocer un poco más acerca de su infancia, de su adolescencia. No pasa mucho de hecho acerca de las víctimas y de sus crímenes que se llevan ya más adelante, pero diría que sirve más como para estudiar su conducta, entrar un poco más en contexto. Esta película está protagonizada por Ross Lynch, el cual hace un excelente trabajo interpretando a Jeffrey Dahmer, una interpretación muy completa, un trabajo de investigación y estudio también muy bien realizado en su actuación. La verdad es que personalmente no veo el chiste de poner a competir o comparar a estos dos actores, porque ambos lo hacen increíble y ambos dan una interpretación muy buena de su propio Jeffrey Dahmer. Tanto Ross Lynch como Evan Peters, obviamente en narrativas muy diferentes, pero vaya el mismo personaje a fin y al cabo. Entonces sí, por si gustan ir a checarla, Ross también hace un buen trabajo y que, como es de esperarse, muchas escenas de la película también las vemos aquí, quizá filmadas de otra forma, pero pues también aquí porque pues son importantes para lo que se cuenta en la historia. Ahora, pasemos a varios puntos de los que quiero hablar. Entre ellos se encuentra el capítulo número 6, que nos cuenta en específico la historia de una de las víctimas, que fue Tony Hughes, que era un chico negro sordomudo, que sí fue víctima de Dahmer, pero al mismo tiempo, de hecho, Dahmer parecía tenerle un cariño en particular. Es más, casi se le ve en una relación con él, entonces eso fue algo que me llamó mucho la atención. La historia, el background, el cómo desarrollan este personaje en particular y su relación que tuvo con Dahmer. Y bueno, la exposición de cómo opera la mente de Jeffrey Dahmer, que es algo que aunque no terminamos de entender nunca, y repito, no pretende explicarlo, pues sí podemos percibir ciertos patrones que lo hacen caer de nuevo en este círculo y bueno, pues que lo hacen ser este asesino serial. Entonces es muy doloroso ver este episodio en particular, el cómo, el por qué, el proceso de duelo que atraviesa, que creo que aunque parezca obvio, eso es algo de lo que no se habla mucho cuando se cuenta la historia de un asesino serial. Las consecuencias y el dolor que dejan en tantas familias y en tantas personas, se les da un peso, sobre todo también en el papel de la vecina que les decía, que se convierte en un papel muy importante en todo esto. Y con eso quiero ir al siguiente punto, que les comentaba de todo lo que tiene que ver un poco con el contexto sociopolítico que se vivía en esa época. En la serie nos podemos dar cuenta que hay un evidente racismo contra el que se lucha en esa época, y no es que ahorita ya no se haga, por supuesto que sí, pero en esa época eran tiempos diferentes donde la sociedad americana apenas estaba pues cambiando. Entonces esto tiene mucho que ver porque precisamente la mayoría de las víctimas de Jeffrey Dahmer eran pertenecientes a minorías, o eran hijos de migrantes, o eran latinos, o eran negros. Entonces por eso hacen mucho hincapié en el contexto en el que Estados Unidos vivía en ese momento, que pues también está el tema de que muchas veces la policía no hacía nada y muchas veces no le daban la importancia, de hecho, cuando se denunciaba. Incluso también se daban muchos estos casos de abuso policial en contra de las minorías, de las personas negras, que desgraciadamente todavía actualmente se siguen dando. Pero vamos al hecho de que hay todo un contexto en ese momento en el país que justo permitía
que psicópatas blancos como Jeffrey Dahmer se salieran con la suya, me explico. Incluso hay un caso en la serie en el que ya están a punto de meterlo a la cárcel porque se demostró que sí abusó de un joven, pero el juez simplemente decide perdonarlo y que quede impune. Entonces a este tipo de entorno sociopolítico me refiero. Uno que estaba a su favor, ahora sí que casi sin querer. Ahora, algo bien interesante es que cuando lo atrapan, él dice que merecería morir por todo lo que ha hecho. Y cuando llega, lo primero que les dice a los detectives es como de no necesito un abogado, yo les voy a contar y lo voy a confesar todo. Entonces se me hace muy increíble este punto, ¿no? La forma en cómo él sabía que lo que hacía estaba mal. Y sí nos intentan explicar como que pues sí, o sea, en el fondo sí sabía que lo que hacía estaba mal, pero pues ganaban más estos impulsos, estos instintos. También me llama mucho la atención el cómo de hecho intenta disculparse con las familias de las víctimas. Y en algún punto, en uno de estos días que pasa en la cárcel, busca acercarse a la fe, a Dios. Entonces, no sé, estos últimos capítulos, el cómo se va cerrando todo, me parece muy interesante. El que estaba pensando cuando confiesa, cuando está cumpliendo su condena. También algo que curiosamente pasa al mismo tiempo es que es el mismo tiempo en el que John Wayne Gacy, un asesino serial por ahí de los 70, es condenado a morir con una inyección letal que se le fue aplicada después de una cadena perpetua por todos sus crímenes. Y bueno, pues esa ya es otra historia, pero también lo abordan tantito en la serie. Y también lo menciono porque pues en estas épocas curiosamente surgen varios otros asesinos seriales. Con esto voy a que también se empieza a idolatrar la figura del asesino serial. A Jeffrey Dahmer comienzan a llegarle cartas de fanáticos a la cárcel, le hacen cómics, se disfrazan de él en Halloween, lo toman como una figura a la cual admirar, lo cual me parece verdaderamente extraño, como glorificar la imagen de este asesino aún sabiendo todo lo que hizo, todo el dolor que ocasionó, todas las familias que destrozó y que incluso nos muestran en la serie las mismas familias seguían de duelo cuando sucedía todo esto. Pero bueno, ya para terminar me gustaría también mencionar que el guión es simplemente estupendo y hacen un increíble trabajo en que la serie avance con un buen ritmo. Los finales de cada capítulo son brutales, entonces eso también me gustó mucho. En conclusión, Dahmer es una serie muy bien hecha, muy bien escrita, muy bien investigada, que no solo hace un excelente trabajo en retratar la vida de este asesino y los detalles, hechos más importantes, sino que también se permite contar la historia desde algunas otras perspectivas en las que nos demos cuenta del daño que hizo y el por qué precisamente no se deberían de glorificar a personas como estas. La serie va mucho más allá de mostrar la vida de Jeffrey Dahmer, sino también nos construye una identidad como serie, como historia, con una ambientación, un entorno, un contexto bastante bien logrado, y ni mencionar las actuaciones tan fenomenales y la producción de esta serie. De verdad es de lo mejor que Netflix ha entregado este año. Es una serie muy completa que a mí en lo personal me ha gustado mucho. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado esta especie de opinión, análisis que hice de esta serie. Recuerden dejarme aquí abajo en comentarios su opinión al respecto, si ya tuvieron la oportunidad de verla, qué es lo que les pareció. Y también me gustaría abrir pues una especie de debate para que platiquemos tal vez los puntos que ustedes pudieron percibir muy importantes de esta. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.